Diego Orgal, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, juez federal, gracias a ambos por este ratito en la noche. Gracias por la invitación. Muy amable por venir. Bueno, naturalmente que todo empieza otra vez en el debate tras la acordada de la Corte de ayer y esta idea de crear una comisión para evaluar mejor todo el problema vinculado al narcotráfico, después de muchos jueces que venían planteando que en la zona norte era verdaderamente un virtual colador y que no había tampoco demasiado instrumental para poder atender judicialmente aquello poco mucho que la policía constataba y detectaba. ¿En qué estado estamos? La inquietud de la Corte data de muchos años. Sí, claro. Por lo menos en los últimos 6, 7 años que yo me he entrevistado con el doctor Lorenzetti, él planteaba una inquietud y era una idea que en cada encuentro de jueces que él disertaba hablaba del problema. El problema del norte ya data de mucho tiempo, los vuelos irregulares, las bolsas con 500 kilos de cocaína que yo leía en los diarios de Salta, los bicipolicías. Me acuerdo de un hecho hace varios años que iba un policía en bicicleta y ve caer una bolsa de un avión, da el aviso y eran 500 kilos. Es decir, yo he estado en la frontera, he caminado a Salvador Massa. Por suerte se revirtió un poco lo que fue el desplazamiento de la base de gendarmería, el escuadrón que lo llevan a Guaray a 60 kilómetros, que después Berni lo reintegra. Y bueno, yo lo conocí al juez de Orán la semana pasada justamente, y estuvimos charlando mucho y bueno, de casualidad confluimos ahora en esta comisión que crea la Corte, que la idea es un poco coordinar el trabajo de todo el país, que es lo mismo que está haciendo ahora las fiscalías federales con Procunar, que fue una iniciativa muy reciente de la Procuradora, y que a mí me tocó dar una charla a los fiscales federales del interior, porque creo que es lo que está faltando, un poco de coordinación y, bueno, obviamente también coordinación con las fuerzas y comunicación. Yo quiero contar brevemente dos casos. Hace 11 años atrás yo tuve 20 kilos de 2 ciudadanos israelíes que llevaban en droga a Israel. Terminé trabajando con la policía de Israel y se comprobó que teníamos en los 8 juzgados de penal económico 23 causas idénticas, de los cuales ningún juez de al lado sabía de la causa del colega. Y había 32 detenidos en Tel Aviv. Era una organización monumental. Eso producto de la ayuda extranjera. Y hace muy pocos meses, hace 2 meses, terminamos una causa de 120 kilos de cocaína con confiscación de un campo de un ciudadano colombiano, que era Saldarriaga Perdomo, un ex-FARC que mataron en Talcahuano y Marcelo Alvear a las 7 de la tarde hace 3 años. Y la gente que juzgaba el homicidio del colombiano, de Saldarriaga Perdomo, de Jairo, no sabía de la existencia de nuestra causa, que teníamos detenidos, prófugos algunos colombianos, detenidos gente de la terminal Río de la Plata del puerto de Buenos Aires y 120 kilos de cocaína secuestrados. O sea que a 11 años de la causa que tramité en el 2003, por ahí 2004, estamos más o menos parecidos. Es decir, se trabaja en compartimentos estancos sin cruzar información entre jueces y policías, ¿no? Yo le escuché alguna vez a usted, Orgal, decir que un Estado desorganizado combate con multinacionales profundamente organizadas y absolutamente eficientes y con muchísimos recursos económicos. ¿Es un poco esto? Sí, lo que comentaba Claudio. Hay distintas divisiones dentro de una misma policía que obtienen información respecto a las distintas redes o empresas narcocriminales y no se comparte entre sí, no se agrupa esa información, no se establecen los gráficos de contacto, no se sabe precisamente la escala, la dimensión de esas operaciones. Hay fiscalías dentro de un mismo Ministerio Público que obtienen información, la validan en el marco de un proceso judicial. Sin embargo, no hay en ningún lugar se consolida, en ningún lugar se hace 1 más 1. Hay juzgados a lo largo y ancho de todo el país que, como hablábamos recién, en el marco de una sentencia logran validar una serie de información respecto a personas, empresas, movimientos, rutas, y en ningún lugar se consolida esa información como para decir alguien que está investigando pueda llegar a comparar datos y demás. Y esto básicamente porque durante estos, vamos a decir, estos últimos 15 años, el problema de la droga no fue un problema. El problema de la droga no fue un tema de agenda en el gobierno. Bueno, sí, hasta el propio Aníbal Fernández como emblema siempre sostuvo y hasta hoy dice que la Argentina es un país de tránsito y consumo. De hecho, en los últimos 2, 3 años, sanamente y saludablemente empezamos a hablar del problema del narcotráfico a partir de la acción de los medios de comunicación, instalando un tema que ya desbordaba en las calles. Y esto no es
no es Rosario nada más. La ciudad de Santa Fe tiene una tasa de homicidios aún más alta. Aún más alta que la ciudad de Rosario. Mar del Plata está yendo a convertirse en otra Rosario. El norte del país, tradicionalmente la ruta de la cocaína venía de Bolivia. Paraguay, en los últimos 2 años aproximadamente, empezó a tener cocinas de cocaína, empezó a tener laboratorios de drogas sintéticas. Es decir, que compartimos una frontera de casi 2.000 kilómetros con 2 grandes productores mundiales, frente a lo cual tenemos el mismo sistema de control que hace 50, 60 años. Buena parte de la droga que entra a la Argentina sale, y sale por nuestros puertos. Sí, sale por puertos de manera legal, en formas de empresas y son... Con mercaderías. Con mercaderías, ese carbón. Podemos nombrar carbón blanco, langostino, manzanas blancas, 3.600 kilos de cocaína, en manzana de Chipoleti, de Allen, toda mercadería de exportación que, o sea, que ni siquiera en causa aduanas daño a las detectamos. economías regionales, porque... por ejemplo, carbón blanco paró la exportación de carbón de toda la zona. Y bueno, manzanas blancas impactó en el Valle del Río Negro, porque hay gente que realmente se dedica a la fruta y vive de la exportación de fruta. Entonces, realmente, el impacto es negativo hasta para la economía regional. Yo planteé la necesidad de escáner en los puertos de ultramar hace muchos años. ¿Y qué le dijeron? Tuve una contestación rara. Me dijeron que los puertos eran privados y no se podía. Bueno, después se compró más adelante algún escáner chino, pero no hay en todos los puertos. A ver, ese control es siempre aleatorio, absolutamente. Es aleatorio y una no es carga sobre no, 100, qué sé yo. Manzanas blancas se descubre de casualidad. Vieron una imagen extraña, pensaron que era un termógrafo y ya un contenedor estaba en Santos, Brasil, 1.600 kilos. Y se detecta el segundo contenedor. Iba a Vigo. Mucha droga se secuestra directamente en España. Yo acabo bueno, de Carbón Blanco empieza en una investigación sí, en Barcelona, sí, digamos. y bueno, el avión de los Juliá fue detectado en España, era 1 tonelada. Sauderwin fue el caso, ¿no? Sauderwin no, y Juliá era 1 tonelada de cocaína salida de la base Morón. Avión privado. Un avión privado, un avión sanitario. Hace poco terminamos también, yo hice una disidencia, un juicio abreviado, un motorhome con 150 kilos comprado en Vigo. El motorhome venido de Uruguay a Buenos Aires, de Buenos Aires a Ramos Mejía, lo cargan en los paneles con 150 kilos, vuelve a Vigo y lo detecta la policía española. Se está trabajando muy bien con la policía española en este momento. ¿Me está queriendo decir que alguien compra un motorhome en Vigo, en España, y la carga en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires? carga en Ramos Mejía la droga y vuelve a Vigo en el motorhome? Sí. No, va el motorhome exportado, ¿no? Sí, no, sí, va estoy de acuerdo, manejando, digamos. es una exportación. No, estoy de acuerdo, no voy a ir manejando arriba del mar. Pero no iba el señor. A lo que voy es... Sí, se hace eso. Hasta esa inteligencia ni siquiera pudimos detectar. Usted sostiene que muchas veces todo lo que se detiene es lo que se choca, el Estado choca. Es el chofer del camión que transporta, pero después nunca se llega al jefe de la banda. ¿Tenemos jefes de bandas presos en la Argentina? Sí, hay algunos importantes. ¿Algunos? Sí, está Mi Sangre, estuvo Meigendorf, que está extraditado. Tenemos gente detenida en causas importantes que no están firmes las condenas, pero sí hay. Quizás no es la mayoría, pero hay. Porque después viene el otro tema, digamos, cómo reincorporar a la sociedad a los famosos soldaditos, porque uno puede correr el búnker, pasó con Gendarmería en Rosario hace 1 año y medio, ahora ese búnker se pone a 2 cuadras, o se pone a 4, no, o se pone a la vuelta. Siempre hay que contemplar la reacción, digamos, porque en los temas de seguridad en general y sobre todo también los temas de narcotráfico, es como en el fútbol, el contrario también juega. En el caso de Rosario, sí, empezaron a voltear los búnker, hoy se vende droga en autos. Es decir, es móvil. Cambió la modalidad. Cambió la modalidad, las venden en remises o en autos, lo cual hace todavía más difícil la investigación y la reunión de evidencia, porque en lugar de estar en un lugar definido con una dirección, no es con un estático, establecimiento, ahora se mueven de determinados territorios. Entonces siempre hay que contemplar la reacción de la respuesta del Estado frente a un problema. Y en el caso de las cuestiones ya de venta al detalle, narcomenudeo, me parece que la utilización de recursos del Estado, que son limitados y escasos, en aquellos eslabones que menos incidencia tienen en la oferta global de droga, es de alguna manera una dilapidación de recursos. Y o sea, no hay prioridades en el combate. En algunos casos termina ofreciéndole a la policía el instrumento para hacer estadística y tener acuerdos espurios con las redes de tráfico. Lo cual usted me dice, la policía incauta, tiene un premio, se sostiene que hace bien su tarea, sin embargo eso lo que está escondiendo es que incautó una parte de alguien
al cual no es, o del cual no es partícipe en el negocio? En algún caso. El margen de rentabilidad. Por eso de la tenemos droga, un Toñoli condenado, por ejemplo, de connivencia con el narcotráfico en Santa Fe. Para tener en claro, entre el costo de lo que cuesta la droga y el precio de venta, es tan grande el margen que contempla los costos de perder un búnker, un cargamento, cada X cantidad de tiempo. De manera que esta respuesta natural que ha tenido en general el Estado argentino, salvo excepciones, pero en general ha tenido una respuesta, y si vemos la población penitenciaria eso lo corrobora, de perseguir la última milla en la red de tráfico, lo que hace es llenar, sí, de cárceles con venta al menudeo, pero no modificar lo que de alguna forma tenemos que lograr modificar, que es la oferta global de droga. Por eso Carbón Vegetal es tan emblemático como sentencia. Sí, carbón blanco fueron 500 kilos y hubo transportación anterior, pero tenemos causas mucho más grandes. Merluza blanca fue 1 tonelada, manzanas blancas fueron casi 4 toneladas, 3 toneladas y ¿Todos media. con condena? Sí, están condenados. Sí, hay causas grandes. Los muebles, Luis XV, el desbaratamiento de un motorhome trucho del Rally Dakar, otra tonelada. Habían traído unos palets de madera para un recital de música en un estadio importante acá, otra tonelada. Se han movido, el velero abandonado por los serbios en el Río de la Plata frente a las costas de Uruguay, otra tonelada. Una máquina que se usaba para taladrar petróleo, 500 kilos secuestrada por uno de los jueces nuestros de penal económico, 500 kilos de cocaína, es decir, el avión de los Juliá, de lo que me estoy acordando. Habría que hacer un repaso en los últimos tiempos y hay causas y secuestros grandes. ¿Y usted, Gutiérrez de la Cárcova, siente que hay respaldo político a los jueces que investigan, que van, que profundizan en la línea de alcanzar la verdad? Por lo menos en las investigaciones grandes que hemos tenido hubo apoyo de las fuerzas federales que han intervenido, ha habido fiscales que han viajado al exterior. Hay a veces dificultades con algunos países en la cooperación, mayor o menor respuesta. Se está trabajando muy bien hoy con Francia, muy bien con Italia, muy bien con Alemania, porque yo he trabajado en algunas causas, y estamos trabajando excelentemente bien con España. Correcto. Que España es la puerta de entrada de la cocaína a Europa. Ni más ni menos, ¿no? Sí. Hoy. La pregunta final a cada uno. La primera, en su caso, ¿qué falta para que la justicia esté más activa? ¿Falta recursos? ¿Es una cuestión de plata? ¿Es una cuestión de...? Faltan mejor coordinación, gente. faltan recursos, falta capacitación en algunos casos y falta estar un poquito más comunicados. Me parece que O sea, eso es lo esto que al está principio faltando. usted marcaba, que no siga pasando. Los 2 ejemplos que yo marqué son de diferencia de 11 años, seguimos más o menos igual. Eso me parece En que 11 años igual. Más o menos igual en el trabajo de compartimiento estanco, sin comunicación y sin alguien que centralice una base de datos. Obviamente también en la pata del lavado de activos, que últimamente sí se está haciendo. Una vez que termina el secuestro, se abre una causa paralela con la UIF y empezamos a seguir la ruta del dinero, que es lo que no se hacía en la Argentina. Bueno, en ese punto, ahora lo último para ustedes, la agencia federal supuesta a crearse eventualmente de lucha contra el narcotráfico, símil de la DEA en los Estados Unidos si se quiere, sumado a ir por los activos, incautarlos incluso, para sacarles el recurso económico a los narcotraficantes. Son 2 elementos que no pueden faltar en una política de cara al futuro para combatir el narcotráfico. Ahora, te diría que como 2 ejes centrales de la política es ir por el capital y es ir por el management de las empresas narcocriminales. Entonces, aquellos instrumentos que el Estado tenga para poder ir por el capital y de esta manera apropiarse de las ganancias de las empresas narcocriminales y ir por el management, el gerenciamiento, digamos, aquellas personas, aquellos estamentos que permiten montar una logística como la que comentaba el doctor, es lo que te hace diferencia, porque reemplazar un búnker se reemplaza de manera muy fácil. Reemplazar una red capaz de meter 1 tonelada, bueno, es mucho más difícil en el tiempo, demora más y por lo tanto no puede tener incidencia, como decía, en la oferta global de droga, que es lo que una política de drogas, entre otras cosas, debe buscar. Gorgal, Gutiérrez de la Cárcova, ambos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy gentiles por venir esta noche.